Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. 9 en punto de la mañana de este lunes 19 de junio del año 2023. Y en este momento a las 9 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, en su teléfono móvil, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Quiero comentar el saludo de Guillermo Triana desde Humboldt, Texas, María Luisa Escalona de Albahaca, desde Cabudar en el estado Lara, en Venezuela, Jorge Anaya desde Viña del Mar, en Chile, aunque él es de la Valencia venezolana, Jorge Marcano desde Alemania, doña María Alicia Sifontes. Le gustó mucho a doña María Alicia la música de Cheo Pardo. Ah, qué bien, la que sonó en la carta. Bueno, muy bien, se lo haré saber a Cheo. Guillermo Lozada, feliz inicio de semana desde Johns Creek, en Georgia. José de Villa en Maracaibo, José Palma en El Tigre, estado Anzoátegui, en el oriente venezolano. Carlos Cuevas en Filadelfia, Jennifer Quilisi en Caracas. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos los que nos escuchan y al equipo que trabaja con nosotros. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Wow, con esa voz. Oh, una voz sexy, Dios. Bueno, comienzo de semana. ¿Qué hiciste el fin de semana, Laura? ¿Dónde estuviste? Celebró el Día del Padre. Pero deja que responda Laura. Pues estuve muy feliz porque mi hijo se graduó en España. Ajá. Y creo que la voz es porque lloré y lloré porque no estaba con él. Y uno de mal pensado aquí. Bueno, te felicito. Juanchi de verdad es un gran muchacho, ¿no? Sí, tiene mucho por venir. Hablando de España, en la ciudad de Madrid está en la producción informativa Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Saludos, feliz inicio de semana, buenos días desde Madrid. Y Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y a todos nuestros oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, día lunes 19 de junio, repasando el santoral católico, es el día de San Romualdo, anacoreta y padre de los monjes camaldulenses. Romualdo, yo conocí un Romualdo, había un Romualdo que era un personaje cómico en la televisión venezolana. Santos Gervasio y Protasio de Milán, mártires. Gervasio lo conozco, he conocido a algún Gervasio y Gervasia también. Ahora, Protasio, ese no. San Diodato de Nevers, obispo. Santa Quildomarca e Hildemarca de Fecam, abadesa. Quildomarca no la conozco, Hildemarca, no, Hildemaro, sí lo conocemos. Bueno, nuestro querido Hildemaro Martínez. San Lamberto de Zaragoza, mártir. Y cuando entramos en las efemérides, el día de hoy es bien interesante. Escuche usted esto. El 19 de junio de 1325, Tenoch fue el último Cuatlaotani de los Mexica. Descubre un águila sobre un nopal en el Valle de México y allí se asientan a sus alrededores, según contaba la leyenda.
Por eso se funda la Ciudad de México, Tenochtitlán, y por eso la bandera de México y el escudo tienen el águila devorando a la serpiente sobre el nopal. En el 19 de junio de 1623 nació Blaise Pascal, matemático, físico, teólogo, católico, filósofo y escritor francés. El detalle importante es que inventó la pascalina en 1642. ¿Y qué es la pascalina? Se pregunta usted, pues es la primera calculadora mecánica que funcionaba a base de ruedas y engranajes. El 19 de junio de 1846, atención Marimonte, se realiza en Nueva Jersey, Estados Unidos, el primer juego de béisbol de la historia. Fue entre Knickerbockers de Nueva York y los 9 de Nueva York, ganando el equipo de los 9 por una pequeña paliza de 23 carreras a 1. El sitio donde se jugó fue en Hoboken. Y la calle principal, el Main Street de Hoboken, hacia el final, está la placa que conmemora y dice, allí señalan dónde estaba la primera base, dónde la segunda. Hoy en día es una calle. El 19 de junio de 1936, Federico García Lorca escribe La casa de Bernarda Alba. Entiendo que no sé a qué se refieren con escribe, porque una obra de esa envergadura no se escribió en un día. A lo mejor fue que ese día la publicó, o la anunció, o la registró. Hoy está cumpliendo años Salman Rushdie. Está cumpliendo 76 años. En 1961, Kuwait se independizó del Reino Unido. El 19 de junio de 1987, la banda terrorista ETA perpetra el atentado de Hipercor en Barcelona, con un saldo de 21 muertos y 40 heridos. 19 de junio del 2002, en Wuhan, China. ¿Le suena? Wuhan. Bueno, ese día se inauguró el mercado mayorista de mariscos de Wuhan, posible lugar del primer brote de COVID-19 y la consecuente pandemia. El 19 de junio del año 2014 se proclamó a Felipe VI como nuevo rey de España, y por ello vamos a dedicar a esto nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué han significado estos 9 años de reinado de Felipe de Borbón? ¿Cómo es la España de hoy comparado con la que él recibió 9 años atrás? Y por supuesto, cada vez que uno toca esto, más allá de lo que implica hola y esa parafernalia, y es la vigencia y la pertinencia de las monarquías hoy por hoy, en particular en el caso español y de Felipe VI. Esto lo vamos a abordar con Lara Fernández. Es una delicia hablar con Lara porque ella es una ola viviente, sabe todo lo de las realezas españolas. Y con el profesor Joan López Alegre, de la Universidad Abad Oliba CEU en Barcelona. El 19 de junio de 1944, es decir, al día de hoy, está cumpliendo 79 años, nada menos que Chico Buarque de Holanda. Y hoy está cumpliendo 73 años Ann Wilson, ¿recuerdan a la banda Heart? Y hoy está cumpliendo 70 años Larry Dunn de Earth, Wind and Fire. Es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí para siempre dar consejos a la hora de un accidente. Estaba lloviendo, hay personas que tuvieron un accidente por causa de la lluvia y la tormenta tropical. Así que es importante de que usted sepa de que solamente tiene 14 días para hacer un reclamo y que llamar a la compañía de seguro no es suficiente. O sea, si usted llama al seguro, abre el reclamo con ellos, no es suficiente para esos 14 días. También tiene que ir ver un doctor que lo analice por resultado de sus lesiones.
Así que no hable con el seguro, le recomendamos que nos llame a nosotros para poderle guiar durante el proceso legal y también buscarle un doctor que pueda Ya. velar por sus lesiones. Hani, ¿por qué es importante buscarte a ti y a tu oficina y no a cualquier otro abogado de accidentes? Es importante porque nosotros somos especializados en accidentes. Número uno, cuando la Ujú. compañía de seguro, usted dice, mi abogada es Annie Martínez Ward, el Ya. grupo legal es Annie Martínez Ward, ellos saben que tenemos una cantidad de abogados Ujú. sin números Eso es de importante. que son abogados que están dispuestos a ir a juicio. Ujú. Si la compañía de seguro nos cede, quiere decir, ellos nos tienen una reputación que hemos alcanzado durante más de 10 años en el área especializada en accidentes. Así que no nos van a dar la primera o la segunda oferta, sino que van a dar una oferta justa y al Ujú. final eso se refleja en el dinero que el cliente va a recibir en su bolsillo. Por ello usted debe tener en su teléfono este número 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, son compensaciones por vehículo dañado y por daños físicos y psicológicos. Exactamente. Dos tipos de compensación. Número uno, usted va a recibir el arreglo de su carro o la pérdida total. Y otro dinero por separado por las compensaciones, por las lesiones que usted tuvo por el accidente. Que siempre hay lesiones, ya sean mínimas Ujú. o mayores. Siempre la persona tiene una lesión después del accidente y depende de esa cantidad de dinero que usted va a recibir de esa lesión. Ya sea Ya. pequeña, pues vamos a estar hablando de $8,000 en adelante, Ujú. o de compensaciones grandes como de $1 millón en adelante si la Mira. persona necesitaría Es- cirugía Ujú. o estaba hospitalizada. Muy bien. Ahí estamos hablando de lesiones físicas, pero valen también alguna lesión psicológica, algún trauma, ¿verdad? Exactamente, eso es parte también de las lesiones, no solamente como tú dices, las físicas, pero también las psicológicas. Y nosotros le buscamos un doctor, un psicólogo, un psiquiatra que pueda ayudarlo a sobrepasar Ujú. un accidente que puede ser bien traumático emocionalmente. Claro que sí. Por ello, anota el número 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Puede sonar a chiste grueso, a chiste sin gracia y sobre todo desagradable. En la estrategia del régimen de Nicolás Maduro, en un primer momento se mostraron, hace un par de años, cuando se eligió la directiva, que ahora está renunciando, se eligió una directiva donde iban 2 representantes de la oposición, no 1, 2. Y con la renuncia de Tania D'Amelio, que pasó a ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE estaba funcionando en paridad. 2 oficialistas, 2 opositores. Pues esos tiempos de mediana equidad pues han pasado ya a la historia y el régimen le ha dado pues el palo a la lámpara o la patada a la mesa, como ustedes gusten. Pero drásticamente hizo que renunciaran los 2 rectores del oficialismo y dijo Jorge Rodríguez, en el plan en que suele hablar como dueño de todo, que cambiarían la directiva completa, 5 rectores, aun cuando los de la oposición no habían renunciado. Mucho se ha analizado y se ha especulado qué ocurre con esto. Pero el chiste al que me refería es que la comisión que va a designar a los nuevos 5 rectores, ahora sí sin pudor alguno, está integrada por puros miembros del partido de gobierno, el PSUV, y por si fuera poco, la bofetada y la arrogancia la preside nada menos que la señora Cilia Flores, a quien no llaman primera dama, sino primera combatiente, esposa de Nicolás Maduro. Pues bien, ¿qué
equidad, qué imparcialidad puede surgir de allí? Usted se imaginará, pues, lo que viene entonces de un Consejo Nacional Electoral como ese. Ante esta circunstancia, Jesús María Casal dijo que se procedería a las elecciones primarias de la oposición, pautadas para el 22 de octubre, sin ningún tipo de participación del Consejo Nacional Electoral. Textualmente dijo Casal, avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada. ¿Qué quiere decir autogestionada? Pues que no va a intervenir nadie más, ni el apoyo logístico, que para muchos era muy necesario por parte del Consejo Nacional Electoral, y pues el apoyo económico, quién sabe de dónde vendría. Unas elecciones, una operación de esta envergadura supone un trabajo logístico importante, y ese trabajo logístico importante pues cuesta dinero. Algunos cuestionaron la medida. Por ejemplo, la doctora en Ciencias Políticas y profesora en la Universidad Simón Bolívar, además de psicóloga social, Colette Capriles, dijo: con la participación del Consejo Nacional Electoral se tenía la participación del régimen. Cualquier resultado que allí se diese no podía, por tanto, ser desconocido por el régimen. Esa es una posición. Rafael Arraiz Lucas, el destacado historiador, escritor y poeta, quien era miembro suplente de la Comisión Nacional de Primarias, renunció a su condición de suplente porque dijo: sin la participación del Consejo Nacional Electoral no podremos tener suficientes centros electorales ni podremos abarcar todo el espectro que se quería abarcar, palabra más, palabra menos. Ese criterio ya no los había mostrado, lo había expuesto acá en el programa, en una entrevista, el periodista Eugenio Martínez. Esa era la razón por la cual, por ejemplo, algunos se oponían a la participación del CNE. Lo cierto es que tenemos este tipo de opiniones, pero por el otro lado hay quienes aplauden la decisión. Enrique Capriles, quien aspira por tercera ocasión a la presidencia, dijo: le da todo el respaldo a la votación manual y a la salida del CNE. Dice: en mi opinión es la decisión correcta, no tenía otra alternativa, no se podía seguir dilatando el proceso. Y María Corina Machado lo definió de esta manera, celebrando la decisión, dijo: es un logro de la gente. María Corina Machado, quien había mantenido una postura un tanto distante y ambigua con relación a las elecciones primarias, en un mitin multitudinario en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Valera, en el estado de Trujillo, dijo, anunció allí que iba a las primarias de la oposición, cosa que fue muy aplaudida por sus muchos seguidores que estaban allí. De manera tal de que ahora va a haber unas primarias sin la participación del Consejo Nacional Electoral y unas primarias autogestionadas que tendrán como resultado un candidato único por la oposición. Ojalá este sea único, porque antes pues parecía que iban a haber varios candidatos opositores, muy a pesar de las primarias. Ojalá tengamos uno y por los vientos que soplan, según las encuestas, terminaría esto en una discusión entre Enrique Capriles y María Corina Machado. Esta sacándole notable ventaja al primero. Veremos qué ocurre. Son las 9:20 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. 9:23 de la mañana.
noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hoy es Juneteenth, el feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Muchas empresas, oficinas de correos y escuelas estarán cerradas hoy mientras la nación celebra los profundos logros de los afroamericanos en los últimos 158 años. El 19 de junio se celebra anualmente el Juneteenth para recordar el día en que el general del Ejército de la Unión, Gordon Granger, les dijo a los esclavos en Galveston, Texas, que habían sido liberados el 19 de junio de 1865, casi 3 años después de que el presidente Abraham Lincoln firmara la proclamación de emancipación para terminar la esclavitud en Estados Unidos. En honor a los miembros de la comunidad negra y sus aliados participarán hoy en festividades alegres mientras prometen continuar la lucha por la equidad y la justicia. El secretario de Estado Antony Blinken se reunió con Xi Jinping, el líder chino, hoy, mientras Estados Unidos y China buscan sacar las relaciones de una profunda congelación que ha suscitado preocupaciones globales sobre el creciente riesgo de un conflicto entre ellos. El presidente chino Xi Jinping dijo hoy al secretario de Estado que las interacciones entre Estados deben basarse siempre en el respeto mutuo y la sinceridad. Blinken, en conferencia de prensa en Pekín, dijo que es un compromiso económico sólido y saludable que beneficia tanto a Estados Unidos como a China, y describió como desastrosa la posibilidad de desvincular y detener todo comercio e inversión con el gigante asiático. Blinken declaró que quieren ver el éxito de economías como la de China, ya que esto beneficia a Estados Unidos, pero defendió que no es del interés de Estados Unidos el proporcionar tecnología a China que podría usarse en su contra. Y el canciller chino Qin Gang declaró ayer en una reunión con Blinken que las relaciones entre las dos potencias se encuentran en su punto más bajo desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Claro, eso fue ayer. Hoy, después de la reunión con Xi Jinping, la situación debería haber mejorado. ¿Qué tanto pueden mejorar y qué tan delicadas están las relaciones entre las dos potencias? Consultemos la opinión del profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Eduardo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un placer estar con ustedes. ¿Qué información manejas, Eduardo, de la reunión entre Xi y Blinken que se dio en el día de hoy allá en China, y qué se puede esperar de eso? Bueno, yo creo que hay que situar la reunión en el contexto tan abrumador que se ha vivido en los últimos 6 a 8 meses, ¿no? En el que las relaciones entre China y Estados Unidos llegaron a su nivel más bajo. No solo en términos de declaraciones públicas, sino también de hechos, el movimiento militar de la China, amenazas inclusive en contra de Taiwán, los famosos globos, y una escalada retórica muy fuerte, y culminaría diciendo con también el acercamiento entre China y Moscú, algo que en el contexto actual pues creó mucha expectativa, y verdaderamente creo en ese sentido que la reunión entre Blinken y Xi ha sido verdaderamente importante. Leo este despacho al día de hoy desde Pekín, ¿no? Blinken consideró que su visita a China ha sido un paso positivo en el objetivo de gestionar de forma responsable la relación bilateral, aunque ni mucho menos ha solucionado de golpe los problemas y desacuerdos entre las dos potencias. En el lenguaje diplomático, ¿cómo se ha de interpretar esto? Una suerte como de sí pero no. Bueno, es obvio que Estados Unidos, inclusive el mismo presidente Biden, no
define las relaciones con China como extraordinariamente competitivas. Ujú. Y esa competencia pues trasciende simplemente la parte, digamos, comercial. Fijémonos que en América Latina los avances chinos han sido tan notorios que se podría decir que Estados Unidos hoy tiene una desventaja comercial enorme en su propio hemisferio con la China. Pero también en temas de inteligencia, la reciente revelación de una base, digamos, en Cuba, por Sí, ejemplo, sí. también hace pensar que hay algo, pues, algo que siempre han hecho los grandes poderes, ¿no? O sea, uno espía al otro y el otro también espía. De manera que creo que en ese contexto lo que es importante entender es, por ejemplo, cosas que eran normales hace 2, 3 años, relaciones entre universidades, por ejemplo, relaciones, inclusive programas conjuntos. Nosotros teníamos un gran programa en la China que hoy aparentemente ha sido cerrado gracias a estas nuevas tensiones, que aparentemente con esta reunión entre el secretario de Estado y el primer ministro, se estarían restaurando las relaciones, ¿no? La apertura, digamos, de inversionistas norteamericanos, de intercambios universitarios, etcétera. Todo eso yo creo que hay que verlo de una forma positiva, Ya. porque al final, como concluye la reunión esta, es que ambos países se comprometen a minimizar tensiones por el bien del mundo, ¿no? Ujú. Ahora, fíjate, hay detalles que hay que observar con cuidado. Poco antes de la visita de Blinken, y en esto nada es casual, eh, Bill Gates va a Pekín y Xi Jinping lo recibe en su casa. Claro, no es ningún dignatario. Además lo recibe con abrazos llamándolo mi viejo amigo. Muy distinto a la frialdad en el caso de Blinken. Pero Bill Gates es una representación importantísima de lo que es Occidente y de lo que es, evidentemente, Estados Unidos. ¿Qué lectura le podemos dar a esto, Eduardo? Mira, César Miguel, algo que es muy importante entender es que durante las últimas 2 a 3 décadas, el mundo occidental se abrió a la China y eso creó una globalización de la cual la China pues no solo formó parte, pero que llegó a tener unas relaciones tan profundas con las grandes empresas norteamericanas. No solo Bill Gates, pero hablemos, por ejemplo, ahora el caso de la Ford, ¿no? Una empresa que está en la delantera en la producción de vehículos eléctricos, pero que sin embargo necesita tener una relación profunda con la China por los avances tecnológicos de la China que van a facilitar el avance de la industria eléctrica. Entonces, esas relaciones tan profundas son muy difíciles de romper de la noche a la mañana y no van a ser rotas, precisamente porque yo creo que ambos países entienden la urgencia de competir, pero competir en un mundo donde la paz reine, porque si no, pues la verdad es que no solo que va a tener un impacto, digamos, bélico, pero tendría un impacto enorme sobre la economía mundial. Por eso es que pienso que la China, aún hoy, a pesar de todo, mantiene unas relaciones extraordinariamente pragmáticas a lo largo y ancho del mundo. Ya. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Claro que sí, como siempre, César Miguel, un gran abrazo. Eduardo Gamarra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Donald Trump y su ex fiscal general William Barr han estado intercambiando críticas públicas, mientras Barr se vuelve contra su ex jefe, llamando a Trump un narcisista consumado que pondrá sus propios intereses, su propio ego, por encima de todo lo demás. Cita textual. Barr estuvo en el programa Face the Nation, solo una semana después de que Trump lo llamara cerdo sin agallas, en una aparición en el programa de radio de Roger Stone durante
el cual Trump desató un torrente de insultos contra su ex fiscal general. A raíz de esa entrevista, Barr comparó ayer a Trump con un niño desafiante de 9 años y una persona fundamentalmente defectuosa que se involucra en una conducta imprudente. Wow, eso es un insulto. Yo no lo había oído, pero tú eres una persona defectuosa. Ay. Sigo leyendo, discutiendo el caso del gobierno presentado recientemente en Florida, acusando a Trump de mal manejo de información clasificada. Barr dejó en claro que Trump tiene culpabilidad. Cito: esta no es una circunstancia en la que Trump sea la víctima o que se trate de una extralimitación del gobierno. Él mismo, Trump, provocó todo este problema. Sí, ha sido víctima de cacerías de brujas injustas en el pasado, pero eso no obvia el hecho de que también es una persona fundamentalmente defectuosa, que se involucra en una conducta imprudente y eso conduce a situaciones calamitosas como esta, que son muy destructivas y dañan cualquier causa política con la que esté asociado. Fin de la cita. 9:34. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. A los venezolanos en el exterior solo les quedan 18 días para actualizar sus datos y poder participar en las primarias que organiza la Comisión Nacional de Primarias, que se tiene previsto que finalice el próximo viernes 7 de julio. Los nacionales que cumplan con este proceso podrán elegir el 22 de octubre quién será el candidato de la plataforma unitaria en las elecciones presidenciales. Para participar en este proceso es necesario estar inscrito en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Para hacer la actualización de datos, se puede ingresar en la página www.primariaexteriorve.com. María Corina Machado confirma su inscripción en las elecciones primarias de la oposición. Cito: quiero decirle a todos los venezolanos que he decidido inscribirme en las elecciones primarias. Esto lo dijo en un mitin en Valera, Estado Trujillo, en los Andes venezolanos. Desde el gran Estado Trujillo, de gente noble, valiente, de gente constante, decidida a llegar hasta el final, hemos decidido tomar quizás la decisión más importante de mi vida, una decisión que cambia mi vida y creo que va a ser el próximo de muchos venezolanos. Juntos lograremos la gran aspiración de derrotar esta tiranía. Cita textual de su discurso en Valera. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Bogotá. El ex senador Jorge Robledo, una de las figuras de la izquierda colombiana, considera que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha resultado peor de lo que se había imaginado, no solo porque no ha cumplido sus promesas de campaña, sino por los escándalos en su círculo más cercano. Las cosas resultaron ser peores de lo que yo había pensado, dijo Robledo, fundador del partido Dignidad y Compromiso, en una entrevista con la agencia EFE, en la que insistió en que las cosas van bastante mal. Río de Janeiro. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó hoy que las últimas revelaciones sobre lo ocurrido el 8 de enero, cuando miles de radicales asaltaron las sedes de los tres poderes, demostraron que su antecesor, Jair Bolsonaro, coordinó un intento de golpe de Estado en Brasil. Cito: ya está probado que los fascistas intentaron dar un golpe coordinado por el expresidente, que ahora intenta negarlo, pero que cuando perdió las elecciones se encerró en casa para preparar el golpe. Eso dijo Lula en la edición de hoy de su transmisión en vivo en redes sociales. Cuba está alquilando soldados a Rusia. La última señal del estrechamiento de los lazos entre La Habana y Moscú, según dijo Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders en Madrid. Añadió que Rusia está pagando $2,000 por cada soldado cubano, de los cuales el gobierno de La Habana se queda con el 75 o 95%. Los soldados se ven obligados a alistarse, según Larrondo. El mes pasado, Vladimir Putin ofreció la ciudadanía rusa a cualquier inmigrante cubano en Rusia que firmara un contrato de 1 año para unirse al ejército del país. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, prometió el apoyo incondicional de Cuba a Rusia en su enfrentamiento con Occidente.
Cita textual, 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llamó hoy en Rabat a intensificar los esfuerzos internacionales para tomar una decisión sobre la moneda digital del Banco Central que se presenta como una alternativa a los riesgos que puedan suponer los proyectos privados de criptomoneda. Cito: estamos en un punto en el que mucho aún no se ha decidido. Habrá que intensificar los esfuerzos para tomar una decisión sobre este tema. Es una cita textual. Detrás de la voladura de la presa Kakhovka, el pasado día 6 estuvo Rusia. Así pudo confirmar el The New York Times, según fuentes de inteligencia, citando a fuentes de inteligencia. Las evidencias a las que ha tenido acceso el diario sugieren sin ningún género de dudas que la destrucción de la enorme infraestructura hidráulica de Ucrania, controlada ahora por Moscú, fue el resultado de una explosión interna, como mantienen ingenieros y expertos en explosivos. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, ha destacado hoy, lunes, que las tropas han logrado liberar 8 localidades en el este y sureste del país en las últimas 2 semanas, entre ellas Novodarivka, Storezhese y Piatyzhatki, en Zaporilla, tal y como Rusia reconoció en la víspera. El representante ruso en la región ucraniana de Zaporilla, Vladimir Rogov, admitió ayer la pérdida del control operativo sobre un pueblo de la zona en el marco de las acciones ofensivas del enemigo. Volodymyr Zelensky dijo en su discurso diario a la nación anoche que ninguno de los sistemas de misiles antiaéreos Patriot recibidos por Ucrania de sus aliados occidentales ha sido destruido y todos siguen funcionando y destruyendo misiles rusos. Aquellos que en Rusia hablan de la supuesta destrucción de nuestros Patriot, los tenemos todos funcionan, todos derriban misiles rusos y lo hacen a pleno rendimiento. Ningún Patriot ha sido destruido. Cita textual para Zelensky. El reloj indica las 9:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. Hashtag Felipe VI, 9 años. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Bien, son las 9:44 de la mañana. El jueves 19 de junio del año 2014 fue proclamado rey de España Felipe de Borbón, que se asumió como Felipe VI. Para conmemorar la fecha se iza solemnemente la bandera de España en la Plaza de Colón de Madrid. Casi una década ya de un reinado presidido por la renovación de la institución. ¿Qué tan importante ha sido esa renovación? ¿En qué ha consistido? ¿Qué ha representado este reinado de Felipe VI para una España tan particular y convulsa como la que ha ocurrido en estos años? Abordemos eso. En Madrid está la periodista Lara Fernández, quien es la especialista, la que más conoce, a mi entender, esto de las familias reales de Europa y, por supuesto, en particular, la española. Lara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos. Y en la ciudad de Barcelona está el profesor de la Universidad Abad Oliba, CEU, quien fuera asesor del vicepresidente del Parlamento Europeo, Joan López Alegre. Joan, muchas gracias por sumarte a la conversación del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bastante bien, gracias. Vamos a comenzar con el lado, digamos, del boato, de lo que significa la nobleza. A ver, ¿qué han sido estos 9 años
de Felipe de Borbón como rey, Lara? Bueno, a mí me gusta siempre esperar a las cifras redondas para hacer balance, ¿no? Yo hice balance, me acuerdo, a los 100 días, luego a los 3 meses, luego al año y ahora falta un añito para cumplir esos 10. Pero sí que es verdad que hemos visto una clara línea diferenciadora con respecto a su padre en muchos aspectos y además es que esta época que le ha tocado vivir no ha sido nada fácil. Todo el mundo decíamos que si Felipe iba a estar a la altura, ¿no? Iba a conseguir, bueno, pues la estela que dejaba su padre, conseguir un poco estar a ese nivel, ¿no? Y yo creo, si me preguntas, que lo ha superado con creces porque la época que le ha tocado no ha sido nada sencilla, ni a nivel familiar, ni a nivel político, que ahora nos comentará el compañero. Sobre todo hemos visto el caso Nos, hemos visto el caso, bueno, con su padre mismamente, ¿no? Que está viviendo en Abu Dhabi. La inestabilidad política, que yo creo que es una de las más grandes del periodo democrático. Y todo ello ha hecho que Felipe no lo tenga nada fácil, pero sin embargo haya conseguido salir airoso porque ha marcado claramente las líneas que definen su reinado, que van a ser ese cortafuegos respecto, por ejemplo, a los regalos que recibe, ese cortafuegos respecto a posibles controversias o situaciones polémicas, tanto económicas como, bueno, que haya sospecha, ¿no? O sombra, que la sombra se cierna sobre él, y también un poco ha querido definir los límites familiares, ¿no? ¿Qué es el núcleo familiar de la familia real? ¿Por dónde van a ir sus intereses y su defensa, ¿no? de la corona? Y estamos viendo un trabajo muy arduo por parte tanto suya como de su mujer y ahora de sus hijas, ¿no? Que la princesa de Asturias está cobrando muchísimo protagonismo. Muy interesante. Después ahondaremos un poco, Lara, por favor, en esas líneas que acabas de comentar. Políticamente hablando, ¿qué han sido estos 9 años de Felipe de Borbón como Felipe VI? Le pregunto a Joan López Alegre en Barcelona. Bueno, Lara lo ha explicado muy bien, pero a fin de cuentas el reinado de Felipe VI nace de una crisis que es la abdicación de su padre, el rey emérito, Juan Carlos I, y a fin de cuentas los reyes son como los papas. Cuando todo tiene un curso de normalidad, pues terminan su reinado o terminan su papado con la muerte en la cama. Y hay que recordar que Felipe VI se convierte en rey por la abdicación de su padre, la crisis con Corina, toda su fuga, su viaje a Botswana, lo que luego se ha sabido de cuestiones que le ha tenido que regularizar el padre, el rey emérito, fiscalmente, y han sucedido cosas que le ha explicado muy bien. La entrada de su cuñado en la cárcel, lo cual pone de manifiesto que ese argumento de que la monarquía tiene impunidad cae por su propio peso cuando el marido de su hermana termina siendo encarcelado, pero además políticamente Felipe VI ha vivido en muy poco tiempo cosas que su padre o no ha llegado a vivir o, por ejemplo, bajo Felipe VI, España ha tenido por primera vez un gobierno de coalición desde 1977 hasta 2019, con el pacto al que llegaron Pedro Sánchez con Podemos, con Pablo Iglesias. España siempre había tenido gobiernos monocolor. Segundo, ese gobierno de coalición, por primera vez también en la historia de España, es un gobierno donde en su interior, dentro del propio Consejo de Ministros, hay ministros que son claramente antimonárquicos y que abogan por la abolición de la monarquía. Y eso, por lo tanto, crea una situación a Felipe VI efectivamente incómoda. Otro momento que el padre vivió en circunstancias parecidas, como podría ser el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, Felipe VI lo vive el 3 de octubre de 2017, cuando tiene que hacer un discurso a una hora parecida a la que el padre hizo, el del 23 de febrero del 81, declarando que el orden constitucional también impera en Cataluña y que el Estado intervendrá para defender los derechos, garantías y libertades del conjunto de los catalanes ante lo que era una declaración unilateral de independencia. Hecho no solo inédito en España, sino inédito en los 27 Estados miembros de la Unión Europea desde la fundación de la Unión Europea. Y luego, si me permites, hay un último apunte que seguramente es el que puede ser más cercano a tu audiencia, que es la dificultad de Felipe VI en la relación con los cambios políticos en América Latina. Actualmente la posición que marca López Obrador en México,
las victorias de Boric y de Petro en Colombia y en Chile últimamente, que son gobiernos claramente próximos a Podemos, por lo tanto al Partido Comunista de España, que por lo tanto pues abogan por tener una relación mala con España y que acusan directamente a la monarquía como si la monarquía tuviera algún tipo de poder ejecutivo, cuando hemos de recordar que España no es Estados Unidos y que por lo tanto esto, al igual que el Reino Unido, es una monarquía parlamentaria, pero que el poder legislativo pertenece al gobierno y al presidente del gobierno, y el ejecutivo y el legislativo pertenece a las Cortes, no a la monarquía. Has citado, Joan, dos temas muy interesantes. La situación catalana, el problema catalán, y desde Barcelona nos puedes dar una visión muy clara y diáfana al respecto, y la circunstancia de América Latina. Ya volveremos sobre esto. Pero Lara nos había hablado de los cortafuegos, fue la metáfora que usaste, que se ha impuesto Felipe como rey. ¿Cuáles son, Lara? Mira, pues hay varios. Yo creo que uno de los más destacados fue el que hemos estado comentando a raíz del caso Nos, ¿no? Con su cuñado. Enseguida él marcó distancia pública, que no privada, porque recordemos que son la primera familia española, pero no dejan de ser una familia, es decir, tienen que ser ejemplarizantes y tienen que ser ejemplares, pero él públicamente, bueno, pues se distanció, ¿no? No les hemos visto prácticamente, bueno, con Iñaki Urdangarín nunca, con la infanta Cristina en algún funeral, no les hemos visto de nuevo con esa relación tan estrecha que tenían los dos hermanos. Es decir, ese fue quizá el cortafuegos que, si me permites, a nivel personal probablemente al rey Felipe le haya costado más, teniendo en cuenta la relación tan estrecha que tenía con su hermana. A raíz de eso y de lo que ha sucedido con su padre, el rey Juan Carlos, con todo el tema fiscal, con todo el tema de Corina, con todo el tema de esas dudas acerca de, bueno, pues esa fortuna, esos dineros que tenía, qué ha hecho con el dinero y demás, él también ha tenido un cortafuegos muy importante, que es el no aceptar esos regalos, esas donaciones y desmarcarse de la herencia de su padre. Es decir, él envió un comunicado en su día en el que, bueno, pues con una de las herencias y demás, él decía que no iba a recibir nada, que no quería tener nada que ver, y él es verdad que públicamente ha intentado siempre ser intachable, porque le iban viniendo desde fuera, bueno, pues bastantes estímulos negativos, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante y fina. Entonces, con eso sí que ha intentado, bueno, no lo tenía fácil, porque aparte de la situación política, y en España siempre sale a colación de vez en cuando el tema de la República, él lo ha intentado trabajar y trabajar y trabajar cada día y trabajar, protagonizar actos, que se le vea, trabajar con unas fuerzas políticas, con otras asociaciones, con distintas iniciativas, para que al final el fruto de su trabajo, bueno, pues digas, oye, es que al final la monarquía tiene una utilidad, la monarquía al final es representativa, la monarquía al final es una imagen, es como un embajador. Entonces, bueno, pues vamos a quitar de su sombra las posibles sospechas de comisionista que sí que tenía su padre, y vamos a intentar ser limpios, ser transparentes. Él también ha publicado siempre los presupuestos. Bueno, ha intentado en ese sentido ser bastante limpio, ¿no? Entonces, eso con respecto a los cortafuegos. Y ya digo que no lo tiene sencillo, sobre todo a nivel político, que lo comentaba mi compañero Joan, porque la monarquía es más, digamos, de imagen y más bueno, representativo que ejecutivo. Y a las pruebas nos remitimos que este año tenemos elecciones y el rey Felipe, el pobre, ya en sus 9 años va a tener que hacer 9 rondas de consulta, casi a una por año, cuando su padre en 38 años de reinado solamente protagonizó 10, perdón. Entonces es verdad que no lo está teniendo sencillo, pero él poquito a poco va intentando, bueno, pues también acercarse al pueblo, dado que la institución, como yo siempre digo, es una institución obsoleta y antigua. Entonces, en el siglo XXI, pues tiene un poco que adaptarse a los tiempos, ser cercana, protagonizar actos naturales, espontáneos, las redes sociales, bueno, en fin, al final el pueblo va cambiando y la sociedad también, y tiene que ir un poco adaptándose a esos nuevos tiempos, como ya él dijo en su discurso de cuando fue proclamado rey. Ya, me interesa mucho conocer si el pueblo español, y me refiero a la totalidad del pueblo español, más allá de los sentimientos en algunas provincias específicas, ha percibido esa diferencia radical de un individuo que quiere vender la imagen de la limpieza y la honestidad frente a otro que, mal detalle, pues es su papá, su padre, caramba, que hizo exactamente lo contrario.
Ya volveremos sobre eso, Lara, pero es que quedó algo muy interesante que había planteado Joan López Alegre en Barcelona. A ver, muchos de los gobernantes con los que él tiene que tratar, congeniar, son enemigos de la dictadura, de la monarquía. No quieren que haya rey en España. Le ha tocado bregar con Pablo Iglesias en el momento en que Pablo Iglesias era vicepresidente segundo del gobierno, viajar juntos en un pequeño avión, donde al parecer la situación, la tensión se podía cortar así con una hojilla. Le ha tocado tiempos de Bildu y los tiempos de el nacionalismo catalán, pues ya llevados al extremo. Me gustaría tu lectura de todo esto, por favor, Joan. Bueno, el rey políticamente, como que somos una monarquía parlamentaria, aquí no sucede en el Reino Unido, donde el rey se traslada al Parlamento y lee el discurso del gobierno de su majestad, pero él tiene una función de neutralidad. Sobre el apoyo popular, hay que decir que el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es la institución del Estado que pregunta a la opinión pública sobre qué cree de la política, de la actualidad, de la vida española, hace años que no pregunta por la monarquía. Yo coincido bastante con Lara, creo que en eso ya estará de acuerdo, en que el papel que está jugando Felipe y el intento, quizás bastante tímido, pero el intento de aproximación, tanto suyo como de la reina Leticia, como de las hijas, sí está creando una mejora de la opinión pública hacia la familia real. Y en relación a lo que tocas tú del tema de Cataluña, por ejemplo, la princesa de Asturias, la princesa Leonor, en este momento, ella cuando viene a Cataluña a intervenir en los premios Princesa de Gerona, porque ella es princesa de Gerona, habla un catalán mucho mejor del que hablan muchos catalanes nativos. O sea, yo que soy catalán hablante, escucho hablar a la princesa Leonor y además a que me parece emocionantísimo que ella hable catalán. Puedo asegurar a ti, a la audiencia, que lo habla sin ningún tipo de acento, pero efectivamente la posición del rey, que tiene que ser, eso sí, constitucionalmente hablando, un defensor y un representante, como ahora explicaba, del Estado, frente al nacionalismo, genera una disfunción. Cuando hay, por ejemplo, las recepciones del Día Nacional de España, el 12 de octubre, y ya hace décadas que los representantes de Cataluña y del País Vasco muestran su desafección no participando de la recepción que el rey ofrece a todas las autoridades, a las instituciones del Estado. Es cierto que cuando el rey viaja a Cataluña o al País Vasco, en muchas ocasiones el lehendakari vasco o el presidente de la Generalitat catalana no suelen recibir al rey. Y es cierto que el hecho de que el rey cumpliera con su papel constitucionalmente impecable la noche del 3 de octubre, llamando al orden y llamando a la vigencia de la Constitución en toda España, le generó un desencuentro con ese millón aproximadamente de catalanes que de forma constante, cada vez que hay una elección, votan por fuerzas independentistas. ¿Cómo va a terminar esto en el caso catalán? Vamos a responder eso, por favor, Joan, al regreso de esta pequeña pausa. Vamos a nuestra pausa comercial de la hora y ya regresamos con Lara Fernández en Madrid y el profesor Joan López Alegre en Barcelona. Nuestro foro de hoy, hashtag Felipe VI, 9 años. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:04. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto que hay que tomar con mucha seriedad y cuidado, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con experiencia y conocimiento. Y es este el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras, que suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes a lograr todas las metas planteadas para cada uno, para cada caso.
¿Necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos? Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Esta viene justamente de Rusia y SF, César Miguel. El líder opositor ruso Alexei Navalny, contra el que la justicia rusa inició hoy un nuevo juicio, esta vez por extremismo, y por el cual podría ser condenado a otros 30 años de cárcel, llamó hoy a lanzar una campaña electoral en contra de la guerra en Ucrania y del presidente ruso Vladimir Putin. Dijo: vamos a llevar a cabo una campaña electoral en contra de la guerra y en contra de Putin, justamente así. Una campaña larga, tenaz, agotadora, pero de gran importancia, en la que animaremos a la gente en contra de la guerra, afirmó en un artículo publicado en su página web. Según Navalny, la contienda provocó, cito, la degradación de la economía y la caída del nivel de vida, soldados criminales y movilizados miserables, muertos y heridos. Gracias, Flor Alicia. Son las 17 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro del día de hoy con el hashtag Felipe VI 9 años con Lara, como la enamorada, la amante del doctor Chivago, Lara Fernández en Madrid y Joan López Alegre en Barcelona. Quedó pendiente, Lara, la popularidad de el rey, si en efecto había logrado establecer su imagen de hombre honesto luego de las trapisondas y, bueno, los deslices de su padre. Y a esto quisiera agregar el comentario que nos hizo Joan López Alegre, que desde hace ya un buen rato no se mide la popularidad de la corona. Quisiera saber por qué no se mide. Y, por ejemplo, ¿cómo percibe el español joven a alguien como la princesa Leonor, que estudia afuera, se incorpora a la milicia, hace trabajo militar, trabajo de todo tipo y, como dijo Joan, y lo dijo con propiedad evidentemente, habla catalán sin acento? Lara, por favor. Mira, es verdad que el Centro de Investigaciones Sociológicas no hace esta pregunta precisamente porque siempre ha habido voces discordantes, pero de un tiempo a esta parte es verdad que el tema de la República, que es lo que comentaba yo antes, siempre planea en el ambiente, ¿no? Entonces, es una pregunta muy controvertida, muy delicada y que dada la inestabilidad política tampoco es pertinente ahora mismo entrar en el debate de monarquía o república cuando, pues al final tenemos la monarquía y ahora mismo no procede, ¿no? También eso conllevaría una modificación en la Constitución y un tema muy complejo. Pero sí se hacen encuestas y sí se hacen estudios. No los hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, no los hace, digamos, la entidad estatal más importante, pero sí se hacen encuestas. Y en esas encuestas, sin llegar a tener unas notas elevadas, es decir, es lo de siempre. Siempre ha habido personas que defienden la República, siempre ha habido personas que defienden la monarquía y dada la situación en la que se marchó el rey Juan Carlos con la popularidad más bien baja, Felipe ha conseguido remontarla. Es decir, sin llegar a tener una gran nota, sí que ha conseguido ese trabajo de que se empiece a poner en valor, sobre todo, la labor que están haciendo pues tanto él como su mujer y sus hijas, ¿no? Entonces, digamos que están en una situación, dentro de la inestabilidad que impera en el exterior, bastante estable ahora mismo, ¿no? En ese sentido, dada su precedente, ¿no? Tampoco es que estén bollantes, pero no es tan mal. Y luego, ¿cómo lo percibe la sociedad? Bueno, siempre las generaciones jóvenes, esto lo hemos hablado con otras monarquías, suelen ser bastante menos conformistas, menos tradicionales y, bueno, al final más reformadoras, ¿no? De instituciones, ¿no? Igual que pasaba en Reino Unido, que lo hablamos en otra ocasión, pasa en España y pasa en otros países, ¿no? Que según va creciendo la población en edad, bueno, pues al final es una población joven, una generación joven que normalmente se rebela más contra las instituciones en general, no solamente contra la monarquía, sino contra el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese papel,
el papel de la princesa de Asturias como una joven universitaria o una joven ahora mismo que se ha marchado al extranjero, como cualquier otro joven que puede haberse ido a formar y a completar sus estudios, que va a estudiar, no sabemos lo que va a estudiar, pero probablemente una carrera universitaria, va a tener una formación militar, porque al final va a ser, si nada cambia, la reina en su día, en el futuro. Entonces va a tener una formación militar como jefa de todos los ejércitos. Entonces, bueno, sí que es verdad que está más cercana a la población. Es una persona joven que viste moderno, bueno, que está en sintonía con sus coetáneos, pero yo echo en falta, si me preguntas, más cercanía todavía, más cercanía y más naturalidad. Yo siempre tomo como espejo otras monarquías que a mí me encantan y que creo que en eso nos llevan la delantera, y tanto como las redes sociales, en las nuevas tecnologías, como en el trato con el pueblo, como en los propios actos, o sea, sin ir más lejos, la duquesa de Cambridge, bueno, ahora duquesa de Gales, Kate, como por ejemplo Holanda, la familia real de Holanda, la familia real sueca, siempre nos sorprenden con muchísima naturalidad en sus actos, ¿no? Y muchas apariciones, teniendo en cuenta que a una persona no se la quiere si no se la conoce. Yo creo que lo están haciendo bien, pero que lo pueden hacer mejor, sobre todo de cara a que conozcamos y queramos a la princesa de Asturias. Que llamas naturalidad. Dame un ejemplo, Lara. ¿Qué te gustaría ver haciendo a la princesa? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una cosa que hicieron muy bien los reyes, y es que en un acto reciente vimos al rey Felipe, había una especie de batucada, y cogió y se sentó y empezó a tocar también él. Que tú dices, uy, me sorprende viniendo de... Bueno, pues ese tipo de actos, ese tipo de gestos más que actos, los vemos frecuentemente en Reino Unido, con Guillermo y Kate, los vemos frecuentemente en Holanda. Entonces, ese giro de cuando tú vas a un acto que sí que es oficial, que sí que es institucional, tener esa cercanía, no solo hacerte selfies con la gente que esté ahí, que haya ido a verte, sino un pasito más que le dé naturalidad, que le quite ese ser estricto, ese ser constreñido, ¿no? Y luego, sobre todo, en otras monarquías europeas, casi todas, tienen sus propios perfiles en las redes sociales. En nuestra familia real únicamente existe una institucional que solamente está en Twitter, por ejemplo. Y hoy en día hay muchísimas plataformas que, bueno, ya no te digo TikTok, pero Instagram. Entonces, al final la monarquía que solamente está en Twitter y algunos vídeos que cuelgan en YouTube, dices, hombre, estaría muy bien que crearan un perfil a lo mejor para la princesa de Asturias, para sus actos, para la reina Leticia, bueno, y que viéramos pues fotografías hechas por ellas, como sucede pues en Reino Unido o como sucede en Dinamarca. O sea, al final Mary de Dinamarca constantemente también publica este tipo de fotografías, también en Mónaco, Charlene también lo hace. Entonces, es ese pequeñito paso que yo creo que les falta para ya terminar de sintonizar con la sociedad tan moderna que tenemos hoy en día, ¿no? Que se basa en las tecnologías. Ya. Hablaba Lara Fernández en Madrid. Joan, habías mencionado el tema de la relación con la América Latina, una América Latina que va escorando bastante hacia la izquierda. Tenemos a Petro, que me causó gracia porque llegó a Berlín a decirle a los berlineses que después de la caída del muro se había vivido una noche oscura. Y los berlineses que estaban convencidos de que habían recuperado la unión de la nación y habían vivido en democracia. Pero en fin, así son. Ese es Petro, Boric, estuvo el tiempo de Castillo, ahora llega Lula. Y el más, digamos, estrambótico, este señor López Obrador, que le reclama a el rey de España la conquista. Es parte del discurso de la izquierda en la América Latina. Recuerdo de las primeras de cambio, cuando Hugo Chávez llega al poder, uno que después fue ministro, subió a la columna de Colón, en el Paseo Colón, allí en Plaza Venezuela, en el centro de Caracas, para derribar la estatua de Colón. Pues bien, López Obrador le reclama al rey, pero le reclama en castellano, que es el idioma que él habla, no le reclama en náhuatl, ¿no? Porque él no lo habla. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer el rey de España
ante situaciones, digamos, tan anacrónicas como esta? ¿Cómo se ha manejado, a tu entender? Le pregunto al profesor Joan López Alegre en Barcelona. Bueno, lo primero que tu audiencia tiene que saber es que el actual rey de España, Felipe VI, es sin duda el mejor aliado que tienen todos los latinoamericanos frente a las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque él es el político en activo que tiene un mayor conocimiento de América Latina en los 27 estados de la Unión. Esencialmente porque durante el reinado de su padre, para que su hijo se fuera fogueando, fuera aprendiendo de política, fuera aprendiendo de relaciones exteriores, casi siempre todas las tomas de posesión de todos los presidentes de repúblicas latinoamericanas, desde Estados Unidos hasta Argentina, que se producían en todo el continente americano, norte, centro y sur, el rey de España delegaba en el príncipe de Asturias la presencia en estas tomas de posesión. Por lo tanto, actualmente nadie en el mundo tiene un mayor conocimiento de la realidad económica, social y política de toda América Latina de la que tiene Felipe VI. Y eso es algo que cuando los dirigentes populistas deciden criticar a España, criticar al rey, pedir la abolición de la monarquía o sencillamente ir a Berlín a hacer el ridículo, podría haber aprendido Petro que murieron decenas de personas intentando cruzar el muro del este al oeste, pero no hubo ningún insensato, ninguno, cero, que intentara cruzar el muro alguna vez del mundo libre occidental hacia el mundo comunista. Pero eso Petro seguramente es demasiado elaborado para que él lo pueda entender. Y luego, claro, las críticas que puede hacer López Obrador, el tema de la espada, cuando hubo la toma de posesión de Petro, Boric, que tiene una madre catalana y se ha declarado abiertamente independentista, los abrazos de Lula a Susana Díaz, la vicepresidenta también miembro del Partido Comunista de Galicia, en el gobierno de España, y las críticas que se le hace parten de la ignorancia de que el rey de España no tiene ningún tipo de poder ejecutivo. El rey de España es, como muy bien ha explicado Lara, un representante, una encarnación del Estado, una encarnación de la nación española, pero el poder recae en el gobierno y en su presidente. Y por lo tanto, cuando uno le dice al rey, devuélvame usted no sé qué, o le hace no sé qué tipo de críticas, en el fondo lo que está demostrando es una profunda ignorancia de cómo es el actual sistema democrático y constitucional español. Bien, estamos acercándonos hacia el final y había una pequeña pregunta que no me gustaría dejar de lado. El asunto catalán, ya que estás allí y lo eres, ¿tendrá solución en un futuro mediano? Bueno, voy a darte una mala noticia, que es que el próximo 23 de julio, como tú sabes, aquí en España hay elecciones generales. Todas las encuestas que se publican, hoy el diario El País, que como sabes, además de ser un medio de comunicación importantísimo, es el principal periódico escrito en España en difusión, pero es un medio de izquierdas y muy vinculado en su línea editorial al actual gobierno. Las encuestas de hoy del País, nada sospechosas, apuntaban a una victoria bastante holgada del centro derecha del Partido Popular con Vox y con sus aliados regionales, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, etcétera, en las próximas elecciones. Y eso, que puede tener muchos efectos positivos para la economía española, para la posición internacional de España, en cambio, en el tema catalán es sin duda una mecha, porque a fin de cuentas el actual gobierno socialista y de Podemos tiene un apoyo fundamental en Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña, que gobierna en Cataluña, se presenta a las elecciones al Senado en coalición con Bildu y, por lo tanto, en el caso de que las encuestas acierten y el 23 de julio España gire a la derecha, lo que se puede prever es un reincendio, una vuelta a las andadas del independentismo catalán para protegerse, brindarse con este discurso de que se chafan los derechos de los catalanes, bla, 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 que es muy pesado, pero por lo tanto esa va a ser, para mí, sin duda, el principal reto que va a tener el nuevo gobierno, el tema de Cataluña. Ya. Joan, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A vosotros. Joan López Alegre, profesor de la Universidad Abad Oliba, CEU, en Barcelona. Y Lara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa.
Gracias, un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lara Fernández es periodista especializada en estos temas de la realeza europea. Ella nos habló desde Madrid. Son las 10:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:23 de la mañana. Nuestro comentario editorial hoy lo dedicamos a la situación electoral en Venezuela, la situación electoral, las primarias convocadas por la oposición para el 22 de octubre, la situación del Consejo Nacional Electoral, el madrugonazo o el palo a la lámpara o la patada a la mesa, como se quiera ver o decir, promovido por el oficialismo, el régimen, haciendo que sus rectores renunciasen, principales y suplentes, y exigiendo una nueva directiva total de 5 nuevos rectores, lo cual sacaría también de circulación a los rectores opositores, Enrique Márquez y Roberto Picón, y la nueva comisión que va a elegir la nueva directiva, la comisión que va a elegir la nueva directiva del CNE, con puros integrantes del PSUV, presidida nada menos que por doña Cilia Flores, la primera combatiente. Vamos a abordar este tema con Víctor Amaya, editor de Tal Cual, en Caracas. Víctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César, gracias por la invitación. Víctor, Andrés Oppenheimer escribió un tuit donde decía, no es chiste, pero para muchos puede ser un chiste muy desagradable y pesado decir, no, la nueva directiva del Consejo Electoral la va a presidir la esposa de Maduro, el dictador o el autócrata. A ver, ¿qué se comenta en Caracas? ¿Qué se espera en Caracas de esta movida de mata, de esta sorpresa que le ha dado el régimen a la oposición electoralmente hablando? Bueno, vamos por parte. Lo primero hay que decir que la idea de que Cilia Flores va a presidir el CNE parte de una cuenta en Twitter que es una parodia, Nicolás No Maduro, @Nicolás No Maduro, es una parodia de Nicolás Maduro como aquella Chávez oficial que alguna vez existió en Twitter, pero más allá de que eso sea que sea una chanza, que sea broma, la verdad es que tanta gente lo crea solamente quiere decir que este es el país de lo posible en este tipo de cosas y que ya la gente no se extrañaría, que incluso le parecería lógico que en el gobierno se actuara con ese tipo de decisiones. Lo que sí es cierto es que Cilia Flores, como en el año 2021, hay que decirlo, forma parte del comité de postulaciones que va a decidir. Son 20 personas las que van a estar en el comité de postulaciones, 10 diputados y 10 por la sociedad civil, que van a decidir cuáles son los nombres que van a presentar a la Asamblea Nacional para nombrar nuevos rectores. Ella sí está allí, como ya lo estuvo en el 2021 cuando se nombró a Roberto Picón y Enrique Márquez en la directiva. Ahora, en círculos políticos se menciona mucho el nombre por estos días de Francisco Meliach, no solamente porque Francisco Meliach fue el que puso el punto de la renovación completa del CNE en la Asamblea Nacional 2020 la semana pasada, sino porque, desde el propio chavismo, en sus propias redes, comunicaciones, dicen que es una persona que pudiera estar, que sabe cómo funciona el sistema electoral y que pudiera estar interesado en tener ese cargo. Todavía está pendiente saber el alcance de esa renovación, por lo menos en términos jurídicos específicos. La Asamblea Nacional habla, y Jorge Rodríguez habla de la renovación de todo el directorio del Consejo Electoral, pero recordemos que Roberto Picón, Enrique Márquez y otros 4 suplentes, que son los suplentes que no responden al oficialismo, ninguno de ellos, no han presentado su renuncia, entonces tendrían que renunciarlos. Pero para renunciarlos tendrían, ahí habría que ver qué actitud toman Picón y Márquez principalmente, porque técnicamente se les estaría violando un derecho constitucional porque ellos fueron nombrados para un cargo de 7 años, del que han pasado solamente 2. Otras opiniones sugieren que si no se toma
la renuncia, si no existe una renuncia de Roberto Picón y de Enrique Márquez, entonces solamente habría que renovar 3 de los cargos, 3 de los rectores principales, me refiero. Y que para ello, esa es una opinión que, por ejemplo, ha divulgado el jurista Román Duque Corredor, no habría que convocar un comité de postulaciones, sino, porque no habría que nombrar un nuevo CNE completo, sino de la lista que se trabajó en 2021, de los que quedaron seleccionados y de los cuales se escogió los 5 que estaban nombrados, volver a esa lista y buscar allí los próximos o los seleccionados para estos cargos. Pero lo cierto es que esto se mueve en un ámbito político, en un ámbito jurídico, donde se está, bueno, uno puede prever que se están violando algunas normativas, y por supuesto en el ámbito de la negociación, porque sabemos que la Alianza Democrática, por ejemplo, los partidos intervenidos, los partidos del cambio como el de Bertucci, etcétera, Avanzada Progresista y demás, tienen interés en tener también una representación en el directorio del CNE. Recordemos que en el año 2020, cuando se nombró un CNE accidental por el TSJ, se puso a Rafael Simón Jiménez como rector principal y a José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, hoy en día magistrado del Tribunal Supremo. Y cuando Rafael Simón Jiménez renunció, asumió el cargo, fue nombrado Leonardo Morales, venía de ser la Junta Directiva de Avanzada Progresista. Y para ese sector de la oposición, o para ese sector partidista, la presencia de Enrique Márquez y especialmente de Roberto Picón, se trata de 2 personas afiliadas de alguna manera o cercanas a la oposición tradicional, si lo queremos ver así. Enrique Márquez viene de formar parte de Un Nuevo Tiempo, Roberto Picón fue el técnico asesor electoral en su momento de la Mesa de la Unidad. Entonces eso también entra en discusión ahora. Ahora, te pregunto, Víctor, la oposición va a ser, ya descartan la participación de ningún tipo del CNE en las elecciones primarias de octubre, que serán ahora autogestionadas. Uno, ¿cómo se van a autogestionar y las consecuencias políticas de esto, por favor? Bueno, lo primero que hay que decir es que aunque Pedro Calzadilla dijo que los rectores iban a permanecer en sus cargos hasta que sean sustituidos, uno puede prever que el CNE va a trabajar a media máquina en el mejor de los casos. Ya venía trabajando con dificultades porque tenía un rector menos, desde que Tania D'Amelio la sacaron hacia el TSJ y nunca subieron a su suplente. El nombramiento de un nuevo CNE, si se ve la referencia a lo que pasó en 2021, tarda más o menos unos 105 días, entre 100, 110 días por allí. Por lo tanto, un CNE quizá para septiembre o quizá para finales de octubre incluso. Entonces, evidentemente, depender de que ese CNE organice unas primarias o ayude a organizar técnicamente unas primarias, quedó descartado. Unas primarias autogestionadas tiene varios asuntos pendientes. El primero, el tema del costo. Factores políticos nos habían informado que el costo con el CNE era más o menos entre 50 y 55% de lo que sería el costo de una primaria sin el CNE. Entonces el aporte partidista y de los grupos civiles, etcétera, para que estas primarias se lleven a cabo es más alto. Luego, el tema del alcance para hacer las primarias. La primaria autogestionada implica, como ya lo decía Jesús María Casal desde ayer y esta mañana también, implica buscar sitios ciudadanos para hacer los puntos de votación, las mesas. Estamos hablando, ellos van a solicitar sedes de gremios, sedes de asociaciones civiles, sedes de iglesias, ¿no? Templos religiosos, plazas públicas, etcétera. Canchas, ese tipo de cosas, ¿no? Lugares donde se puedan instalar, como pasó el 16 de julio de la consulta popular aquella del 2017, ¿no? Evidentemente la participación del CNE implicaba, si se daba, o esa era la solicitud al menos, el uso de centros electorales nucleados, lo cual traía, en teoría, una mayor posibilidad de abarcar espacio territorial, cosa que ahora, pues en teoría está más complicado, pero que llama entonces a la participación de más sectores ciudadanos, sociales, ONGs, etcétera, para que el centro de votación no quede tan alejado de donde viven las personas, especialmente en el interior del país, en las zonas populares, donde, bueno, las dificultades de transporte son importantes y en las regiones el tema de la gasolina, por supuesto, marca mucho. Una última pregunta. A raíz de esta decisión,
María Corina Machado no tiene objeción y anunció en un mitin multitudinario en Valera que sí va a las primarias. ¿Se logrará entonces en efecto un candidato único? ¿Será ella que va, por lo visto, desprendida en las encuestas, Víctor? Todos los candidatos hasta ahora, por lo menos casi todos, han manifestado su apoyo a la decisión de la comisión de primaria, en vista de que bueno, también es verdad que es una decisión marcada por el que no hay otra vía, ¿no? Digo casi todos porque, por ejemplo, Benjamín Rauseo anda un poco desaparecido en acción, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, María Corina ya anunció que se va a inscribir el viernes, el mismo día que se inscribió Andrés Caleca. El día jueves se inscribe Delsa Solórzano. Esta semana está pendiente que se inscriban todos los demás. Hasta ahora solamente se ha inscrito Roberto Enríquez y Tamara Adrián, y los demás no han dado una fecha específica. Pero solo les queda esta semana, porque el viernes cierra el proceso de postulaciones, de manera que se comience la etapa formal de campaña electoral. Una campaña electoral donde veremos probablemente en los próximos meses, en los próximos 4 meses, veremos alianzas que se puedan producir entre candidaturas, pero también veremos, está planteado según el reglamento, que haya debates entre los candidatos, y allí se podrán contrastar mucho mejor las opciones. Al día de hoy, efectivamente, en todos los estudios de opinión, María Corina Machado sale como la primera favorita al día de hoy. Viene la campaña, pero al día de hoy efectivamente sale como la favorita. Víctor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, a ti y a tu equipo. Víctor Amaya es el editor de Tal Cual en Caracas. Son las 10:34 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y viernes, sábados y domingos, música en vivo, arpa, cuatro y maracas. Tenemos 3 sedes, Doral, Westchester y Homestead, para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Vladimir Putin advierte que hay un grave peligro de que la OTAN se vea arrastrada aún más a la guerra en Ucrania si los miembros de la alianza siguen suministrando armamento militar a Kiev. Las informaciones que nos llegan son variadas, algunas incluso contradictorias. En algunas de las informaciones que nos llegan, la contraofensiva lanzada hace par de semanas por Ucrania no ha logrado sus objetivos. En otras informaciones han caído pueblos que estaban en poder de los rusos. La verdad, que es como se suele decir, que es la primera víctima de la guerra, ¿dónde está en este momento? Vamos a Zaragoza. Allí en la línea telefónica está Juan Manuel Aragüez, y él es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Juan Manuel, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, buenas tardes, César. Un placer escucharte después de tanto tiempo. Juan Manuel, ¿has seguido el pulso de la guerra desde aquel aciago 24 de febrero del 2022? A tu entender, ¿cuál es la situación en que se encuentra en este momento? Bueno, yo diría que en realidad no hay muchas novedades en el plano militar ni en el político. Como tú decías, pues las informaciones militares parece que hablan de una situación más o menos estabilizada, aunque según las fuentes pues se indique una cosa u otra, y en el plano político pues se siguen jugando las mismas cartas, la implicación de la OTAN, la posibilidad de utilizar armas nucleares, son cosas que ya hemos oído. Yo creo que sí que hay una novedad, y es una novedad preocupante, que no tiene que ver directamente con el desarrollo de la guerra, pero sí con la evolución política en Europa. Lo que nos estamos encontrando en el occidente europeo es con una progresión de la extrema derecha. Lo hemos visto en Italia, lo estamos viendo en las últimas elecciones en España, y eso nos puede llevar a una fortísima paradoja, ¿no? Porque caso de consolidarse esa tendencia, con lo que nos podemos encontrar es con que los gobiernos estén influidos
en Europa Occidental desde posiciones que en realidad son posiciones favorables a Putin, porque recordemos que la extrema derecha europea se siente muy cercana de las posiciones políticas de Putin, que ha habido muchos contactos entre dirigentes neofascistas italianos, de la extrema derecha española con Putin. Claro, nos podemos encontrar en un futuro con que esa OTAN, que está conformada fundamentalmente por Estados Unidos y Europa, pues el pie europeo de esa alianza, pues sea un pie con una base de barro, porque sea la extrema derecha la que esté tomando decisiones, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esa paradoja, Juan Manuel? En la América Latina, los gobiernos de izquierda están más cercanos que nunca a la Rusia de Putin. En Europa, la estrecha es la que está más cercana a Putin. ¿Cómo puede explicarse eso? Pues yo creo que por la propia paradoja que representa Putin, ¿no? Porque Putin es capaz de envolverse en una simbología zarista, en una simbología stalinista. Entonces, sí, es ambivalente, cierto, ¿no? Lo vemos muchas veces con la Cruz de San Jorge, con símbolos del zarismo, y al mismo tiempo, pues en el último desfile que vimos en la Plaza Roja, pues la simbología de la época soviética también estaba muy muy presente, ¿no? Yo creo que eso lleva a ciertos ingenuos a pensar que Putin representa una alternativa política, económica, social al capitalismo imperante, cuando en realidad Putin es una expresión muy clara de un neoliberalismo, es un zarismo stalinista de tinte neoliberal, o sea, la cosa más extraña que se pueda producir, pero que tiene como consecuencia esto, ¿no? Que en Europa sea la extrema derecha quien se siente más cercana a las posiciones de Putin, y que sin embargo, pues en América Latina también quizá por esa extraña relación, por esa relación de tensión tan habitual con Estados Unidos, pues se utilice aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Que es un planteamiento que yo creo es muy erróneo. Absolutamente. ¿Habrá posibilidad de algún cambio en un sentido u otro en la guerra en los próximos meses? Pues en el campo militar parece una cosa muy muy estabilizada. Debería haber un apoyo mucho más decidido por parte de la OTAN a Ucrania, cosa que me parece difícil, porque efectivamente eso supondría supondría que ya la intervención sería muy directa por parte de la OTAN. Y en el campo político, yo creo que estamos ante una Rusia que se siente acosada y un imperio norteamericano en un momento de evidente decadencia, y los imperios heridos pues son realmente peligrosos. Lo estamos viendo con las actuaciones de Estados Unidos, no solamente en este conflicto, sino también en el tema chino, porque resultan tremendamente preocupantes. Yo soy optimista por naturaleza, pero en este caso la verdad es que no veo tampoco demasiadas razones para el optimismo. Ya. Bueno, a veces es difícil. Juan Manuel, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. A ti, César, un placer y un abrazo. Juan Manuel Aragüez es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza, desde donde nos habló. El reloj indica 10:42 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Este próximo 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la noche de la herencia venezolana. En Éxitos 107.1 FM invitamos a que lo celebres y a que disfrutes el juego entre los Marlins y los Tigres de Detroit. En realidad los Tigres de Miguel Cabrera, porque esta será la última visita que el gran Miggy hará a la ciudad. Únete al homenaje que haremos antes del juego y sé parte del concierto sorpresa para Cabrera después del partido. Con la compra del boleto recibirás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana
Y más importante aún, tendrás acceso a la preventa de boletos de la Serie del Caribe. No te lo puedes perder. Y lo más importante, como siempre, parte de los ingresos recaudados beneficiarán a los pequeños de Fe y Alegría allá en Venezuela. Será para contribuir con Fe y Alegría, esa institución tan importante. Celebremos pues la Noche de la Herencia Venezolana apoyando a los Marlins, celebrando a Miguel Cabrera y apoyando a Fe y Alegría. Ojo, es muy importante que compres tu boleto solo a través de marlins.com/Venezuela. Repito, compra el boleto solo por marlins.com/Venezuela. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, Europa es el continente que se está calentando más rápidamente a causa del cambio climático en todo el mundo y su temperatura media ya es 2,3 grados centígrados superior en relación a la era preindustrial. En cambio, todo el planeta se calentó casi 1,2 grados centígrados debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa que desde el estrecho de Gibraltar a los Urales, el ritmo de calentamiento es 2 veces más rápido. Según la base de datos de la Organización Mundial Meteorológica, los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos en Europa en el 2022 afectaron, escucha esto, César Miguel, directamente a 156,000 personas y causaron 16,365 fallecimientos, casi exclusivamente a causa de las oleadas de calor. Dios mío. Yo recuerdo todavía un editorial de hace 2 años. Fue un un titular en El País de Madrid, hace 2 años, que decía, dentro de 25 años, este verano tan caluroso que tenemos será recordado como un verano frío. Así es. ¿Sí? Terrible. Bueno, hay que prepararse. El día de hoy, 19 de junio, en Estados Unidos es el día del Juneteenth. Juneteenth es una mezcla de junio, June, y 19th, que es 19º. Y ello porque es el día de la liberación, el día de la emancipación. Se reconoció durante muchos años este día como una conmemoración, pero no fue sino hasta no hace nada, el 2021, que se convirtió oficialmente en un feriado federal en Estados Unidos. El feriado del 19 de junio conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, leo esta nota, el país todavía enfrenta problemas sistémicos de racismo e injusticia. Esas dificultades recobraron visibilidad en el debate nacional del 2020 durante las protestas masivas de Black Lives Matter que fueron provocadas por el homicidio de George Floyd a manos de un agente de policía blanco en Minneapolis. El 16 de junio del 2021, la Cámara de Representantes aprobó una legislación que establecería el 19 de junio como el Día de la Independencia Nacional, Juneteenth, como decía, la combinación de las dos palabras. Hoy es también el Día para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos se celebra hoy con el objetivo de concienciar a la población mundial de la importancia de acabar con la violencia sexual durante los conflictos, honrar a sus víctimas y rendir tributo a todas las personas y organizaciones que luchan cada día para erradicar estos delitos. Y es, lamentablemente, es una marca que ha traído la humanidad desde sus tiempos más antiguos. Cuando hay conflictos, cuando hay guerras, por ejemplo, las primeras víctimas son las mujeres. Tenemos las troyanas de Eurípides. Termina la guerra de Troya y Eurípides escribe pues de Hécuba, la madre de Héctor, el héroe, el trágico héroe troyano, Andrómaca, que era su esposa,
que matan el hijo, lo lanzan de un risco. Cassandra, que era su hermana, y Helena de Troya, que fue la mujer por la que comenzó todo. Hay una versión cinematográfica preciosa de esta obra de Eurípides, hecha por Michael Kakoyanis, hace ya unos cuantos años. Hécuba era Katharine Hepburn, Andrómaca, Vanessa Redgrave, Cassandra, Genevieve Bujold, y Helena nada menos que Irene Papas. El Día Mundial del Paseo o Día Internacional del Paseo. Dice acá, disminuir la velocidad y disfrutar del mundo que nos rodea. Dice acá, el running o jogging consiste en correr a un ritmo lento o pausado, trotando con el objetivo de aumentar la condición física, pero sin llegar a fatigarse demasiado. Bueno, vámonos de paseo, ¿verdad? Buena invitación. Es una buena invitación. A pasear nos vamos. Y con el caballo bayo nos vamos de paseo. En Conexión Radio es una producción, o fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.